En un pájaro olvidado empezamos a soñar, construyendo paso a paso un hogar sin igual. Con nuestras manos fuertes y sin ayuda vamos ya, orgullosos de cada avance, nuestra meta alcanzar. Un pájaro, un sueño, un hogar, construyendo en YouTube vamos a transformar cada clavo, cada viga, con amor vamos a colocar nuestro hogar de ensueño, juntos vamos a lograr. Poco a poco avanzamos, sin prisas pero con fe, cada detalle cuidamos para que perfecto sea. En cada video mostramos nuestro sueño toma forma, un paje se convierte en un hogar que enamora. Un pajar, un sueño, un hogar, construyendo en YouTube vamos a transformar cada clavo, cada viga, con amor vamos a colocar nuestro hogar de ensueño, juntos vamos a lograr. Cada día que pasa vemos más cerca el final, el esfuerzo y la dedicación nos llevan a triunfar. Con orgullo miramos atrás y todo lo que logramos en nuestro pajar convertido en un hogar que adoramos. Un pajar, un sueño, un hogar. Menos mal que aquí ya llegando al pueblo, bueno, faltan 15 kilómetros por ahí, pero ya se ve todo despejado, ya no hay niebla, ni lluvia, ni nada. Pues ya está la losa terminada. Falta que tire un poco y le paso el remolinador y ya desencofrar, y el próximo día a montar el suelo de composite. Pues no me fallaron las cuentas. Al final he hecho 19 hormigoneras y me ha sobrado esto. Había calculado 18. Vale, pues ya me lo tengo todo preparado. Ahí están los travesaños, los soportes. Aquí me prepara la ingletadora para hacer todos los cortes. Ahí tengo todas las lamas. Espero que me lleguen. Y luego aquí todo lo que nos va a hacer falta. Estas son las grapas de arranque y de terminación, con los tornillos. Estas son las grapas que unen las lamas a los travesaños. Estos son unos perfiles, porque en el contorno de la base van a ir estos perfiles debajo con la tira de LED sRGB. Lleva las tapas finales y la grapita de enganche y el difusor. RGB, la tira de RGB para exterior, y luego en la parte inferior van a ir 8 luces de estas, también son RGB, son IP67, o sea que aguanta perfectamente el exterior. Y luego debajo de la tira de LED irá el rodapié este para tapar el frente. ¿Veis? Las grapas van de esta forma y la lama lleva la ranura esa, va metida aquí dentro. También necesitaremos tacos
para anclar los travesaños al suelo. Y luego me puse en contacto con los amigos de Spax para que colaboraran con el proyecto. Me han enviado los tornillos estos. Son de acero inoxidable con terminación A2, que aguantan, aparte de que no se oxidan, aguantan también el salitre, porque el jacuzzi va con sal, lleva clorado salino y convierte la sal en cloro. Entonces la sal es muy corrosiva, entonces estos tienen más resistencia. Y también me enviaron el pack este, no es de acero inoxidable, pero lleva un tratamiento para exterior. Estos de 4x50 serán los que unan los rastreles al suelo, y estos los que unan las grapas de 4x35. ¿Por qué he elegido Spax? Me parecen unos tornillos geniales. No sé si os fijaréis. ¿Veis? Ahí se puede ver un poco. Los primeros hilos del tornillo llevan como un dentado, lo que ayudan no haría falta hacer tornillo guía. Esto es como una especie de autotaladrante. Van comiendo y hacen el agujero. O si os fijáis también, veis que no enfoca. ¿Veis las ranuras que llevan en el avellanado? Eso es lo que hace. Estos tornillos están pensados para madera. Lo que hace es ayudar cuando estás terminando de taladrar, hace una especie de avellanado y se quedan los tornillos embutidos. Luego llevan la cabeza de Thor, lo que evitaremos que con las puntas haga barrido, tiene más fuerza de apriete. Abajo del vídeo, en la descripción, os dejaré un enlace a la página de Spax para que veáis todos los productos que tienen y los distribuidores que hay por vuestra zona. Ponéis el código postal y os aparecen todos los distribuidores que hay. Sobre todo, echarle un ojo a los productos que tienen y si necesitáis alguno, ir a vuestra ferretería de confianza, y si no lo tienen, pedirlo, porque claro, en la ferretería no tienen todos los productos. Tienen los que más suelen vender, pero que os lo pidan y os lo traerán. Vale, pues voy a empezar por la parte de arriba, porque no sé si... Las lamas yo creo que sí que me llegan. Lo que tengo dudas son de los rastreles. Entonces voy a empezar por la de arriba, y así, aunque no me dé tiempo a terminarlo, puedo montar el jacuzzi. Entonces lo primero que voy a hacer es marcarme el centro del hexágono, bueno, del medio hexágono, porque van los travesaños así en diagonal, todos al centro. Entonces necesito tener el punto central. Pues ya tengo ahí marcado el centro. Le he puesto la mina amarilla. Está pensada para metal, pero como el composite es color antracita, le he puesto este para que se vea bien la marca. Primero voy a hacer un contorno con los rastreles para que se quede esto tapado y poder poner las grapas de arranque y de terminación, y a continuación irán ya las diagonales. Entonces voy a medir. El hexágono, los ángulos forman 120 grados. Entonces tengo que cortar los rastreles en ángulo. Para saber el ángulo de corte, se le resta el ángulo a 180 grados. Entonces nos quedaría un ángulo, o sea, 60 grados. 180 menos 120, 60. Entonces hay que cortarlos a 30 grados. 30 y 30, 60, los 60 que nos hace falta. Colocamos la ingletadora a 30 grados y hacemos el corte.
Tengo puesto el láser, pero vosotros con la cámara no lo veréis. Tal cual iría así. Ahora, para aprovechar este corte, le damos la vuelta. Y nos marcamos los 98. ¿Veis? Ha fallado un poquito. Ahora le voy a dar una vuelta a ver la solución. Vale, pues he estado mirándolo y la fórmula que he seguido es correcta. O sea que lo único que me cuadra es que esto no haga 120 grados. Voy a mirar así y aunque se quede el hueco ese me da igual. Porque ese me parece que sí que va a salir bien. Por el ángulo que tiene, sí que se ve. Bueno, no, pero es igual. Vale, me había colado y aquella esquina la había cortado en ángulo también. Ya le he hecho un ángulo, un corte recto.
Vale, pues ya tenemos el contorno. Ahora vamos a hacer las diagonales. De gilipollas. Pues estoy replanteando las lamas para ver cómo me quedan, para evitar tener que cortarlas a lo largo y así aprovechar el máximo posible de las lamas. Ya tengo sujeto todo el perímetro, me faltan las centrales, pero no las he querido atornillar porque ya no me quedan tacos planos. Los que me quedan son estos que sobresalen, y entonces para que luego no me coincida con las grapas y no me deje ponerlas, cuando ya sepa dónde van a ir las lamas más o menos, entonces ya los fijaré. Porque he empezado a colocarlas dejando la línea central, pero se me quedaba enrasado en aquel lateral aquí. Entonces, claro, aquí ya no puedo apoyar otra. Entonces no podríamos pisar. Por eso lo quiero replantear. Aunque tenga un vuelo grande, me da igual. Mientras que se quede, que se pueda pisar.
grapas van al revés, los palas las estoy poniendo solo para tener la separación. Pues así quedaría más o menos. Van tablas rectas hasta esta diagonal y hacia aquella. Toda esta parte en recta. Y luego los 3 triángulos estos así en oblicuo. La lástima es que ya tengo aquí las 15 lamas que compré, porque mi idea principal, o sea, inicial, era hacerlo un cuadrado. Entonces las lamas son de 2,40, entonces el jacuzzi mide 2,20 metros, entonces me sobraba con eso. Pero claro, ahora al hacerlo aquí un poco más sofisticado, ahora me va a faltar material. Entonces, con los sobrantes de aquel lado, porque va cortado por la línea esa de los separadores, a ver si con esos sobrantes me diera para hacer esto de aquí. Ya compraré más material para el resto de aquí, porque esto lo compré en julio del 2023. Ha pasado 1 año y pico hasta que lo he podido hacer. Entonces ya os digo, la idea inicial era hacer un cuadrado simple. Para ella se me ocurrió que lo podía hacer de esta forma, que quedaría más bonito, y no me arrepiento. Entonces ahora tengo que cortar aquí la diagonal. Entonces, para este corte, este ángulo con la unión de al lado sí que tiene que ser perfecto. Entonces me voy a marcar con una cuerda y lo marcaré con el lápiz. Vale, me he marcado el centro con un tornillo, así me vale para enganchar. Vamos a hacerlo con el tiralíneas. Te echamos bien. Aquí que nos ha marcado. Vale, me voy a colocar estas para aprovechar el máximo, para que no haya mucho desperdicio, y volvemos a hacer el mismo procedimiento.
Vale, pues ahora la vamos cortando. Empezaremos de aquel lado. La vamos cortando y la vamos poniendo. Así no se nos mueve. Estoy marcando el final de las tablas. Me la voy dejando aquí detrás y cuando ya haya hecho todos los cortes en ángulo ya lo pongo a 90 grados y los hago todos del tirón. Vale, pues ya los he cogido de este extremo. Ahora le vamos a poner aquí otra fila de tornillos. Entonces sabemos que si hacemos aquí el agujero no nos va a estorbar.
Vale, pues las grapas son muy sencillas de poner. Las metemos así de canto, las giramos y lo encastramos. Esta de momento no la atornillamos porque esta la tengo que desmontar. Entonces al apretarle las tira hacia abajo y no se puede mover. ¿Veis? El tornillo está aquí y nos deja moverlo perfectamente. Vale, pues esta ya sí que las podemos atornillar. Como han estado tanto tiempo de pie, han cogido vicio.
Bueno, pues me han faltado 3 tablillas, porque me quedan ahí 2 trozos, pero no me alcanza. Ya cuando compre más material para hacer lo de abajo, ya lo terminaré. Voy a ponerme los rastreles, me quedan 3 rastreles, voy a ponerlos ahí ya en la parte de abajo. Bueno, este va a 37 en vez de a 40.
ponemos la tapita final